Por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidió la comisión que concedió en 2016 la libertad a Hugo Bustamante, indicado como el autor del femicidio del adolescente Ámbar Cornejo. Vamos a conversar de este tema con uno de los parlamentarios que intervino en la sesión de la jornada de este día jueves y que además representa al distrito número 6 en la región de Valparaíso, que incluye la comuna de Villa Alemana, lugar donde acontecieron estos lamentables hechos. El diputado de Evópoli, Pablo Kast. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues gracias por la invitación a conversar de este tema que yo creo que es muy relevante para Chile, para la gente que se siente realmente que la justicia no está haciendo su trabajo y generando los efectos como corresponde. Y creo que lo que sucedió ayer efectivamente es un hito importante en mejorar esa situación. Diputado, según lo que se analizó en la comisión que revisó la acusación constitucional, ¿era esperable el resultado que se dio en el día de ayer? ¿Cómo lo vio usted? A ver, yo creo que fue un resultado muy inesperado, yo diría sorpresivo, porque acá lo que hubo fue primero una noticia, ¿cierto? Un anuncio respecto a esta acusación constitucional, donde yo creo que mucha gente no sabía la historia y el desempeño que había tenido respecto a este tema la jueza Silvana Donoso. Por lo tanto, les pareció en un inicio una acusación muy marcada por lo político. Creyeron que era más bien una especie de hacer de ella un ejemplo o un símbolo sin ningún efecto concreto en la justicia para un poco dar una señal simplemente y no realmente hacer un cambio de fondo. Y en la medida que se fueron desarrollando las intervenciones y sobre todo marcado por toda la investigación que hicimos rigurosamente y se fue mostrando todos los datos históricos respecto al desempeño de la jueza Silvana Donoso, se fue consagrando y consolidando en el proceso de convicciones de los parlamentarios respecto a que su actuar fue abiertamente negligente, fue deliberada todos sus actos en términos de liberar masivamente a cualquier persona que solicitara la libertad condicional sin considerar la premisa fundamental de lo que indica la ley para que esto ocurra, que es que la persona esté corregida y rehabilitada para poder insertarse en la sociedad. Así que fue una cosa sorpresiva. Yo creo que de a poco, transversalmente, los parlamentarios se fueron dando cuenta de los antecedentes y por lo tanto valoro que es la forma en que se haya dado esto, porque había muchos prejuicios iniciales, había muchas presiones políticas de distintos gremios, defensas corporativas, de magistrados, de todo el Poder Judicial presionando a los parlamentarios para que votaran en contra de esta acusación, y se dieron cuenta, en base a la contundencia de los hechos, de que era algo totalmente procedente y correcto hacer en el caso de la jueza Silvana. Sí, diputado Pablo Kast, generalmente las acusaciones constitucionales, como usted bien dice, tienen que ver más con lo político, ¿no? Las decisiones prácticamente siempre están tomadas previo a lo que se debate en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero esta vez, como usted bien nos comenta, la cosa fue distinta, porque los argumentos que se fueron dando en la misma sesión de sala de ayer, que fue muy larga, duró prácticamente todo el día, quizás ahí mismo muchos parlamentarios fueron cambiando de opinión de lo que pensaban antes a lo que se argumentó precisamente en la sesión. O sea, en esta oportunidad, tanto las defensas como las acusaciones y los argumentos sirvieron claramente para que se admitiera esta acusación constitucional. Correcto, y lo que dices tú es bien profundo, porque históricamente la Cámara de Diputados, con todas las acusaciones constitucionales que hemos visto varias en los últimos años, siempre tienen un componente político, de hacer daño a un adversario político, y más bien una pelea que la gente no la considera relevante. Pero acá lo que estaba en juego es la seguridad de muchas personas que tienen que convivir diariamente con estas personas que han cometido delitos, asesinos, pedófilos, femicidas, producto de la liberación masiva sin que cumplan las condenas que corresponden. Entonces, se dieron cuenta de que acá no había un componente político, hubo una transversalidad total. De hecho, hubieron gente desde el Partido Comunista hasta la UDI que apoyaron esta iniciativa.
y que yo creo que es la forma en que tenemos que empezar a construir la política, ¿ah? En base realmente al mérito de cada cosa, a las convicciones y no frente a los prejuicios o ceder ante las presiones políticas que hubieron muy fuertes ayer. Mm. Diputado Pablo Kast, y aquel argumento que se dio a conocer durante la jornada del día de ayer, me pareció escuchárselo en su momento al diputado Marcelo Díaz, que presidió la comisión de la acusación, que tiene que ver con que la jueza Silvana Díaz encabezaba una comisión que finalmente determinó estas libertades condicionales para más de 700 personas en el año 2016 en Valparaíso. ¿Qué pasa con ese argumento a la hora de que era un grupo de personas el que tomó la decisión y no ella en particular? Sí, ese argumento fue justamente uno de los argumentos que inicialmente instaló no el diputado Díaz, sino que el Poder Judicial, y la defensa férrea de la jueza Silvana Donoso, tratando de diluir su responsabilidad en una comisión. Y todos los testimonios, incluso de las relatoras que participaron en el proceso de esa comisión revisora, hablan claramente de que aquí no hay una horizontalidad ni una deliberación tan colectiva en las decisiones, sobre todo en la forma en que se revisa estos antecedentes, y que hay una instrucción directa de la jueza de que no se consideren los informes psicosociales de gendarmería. Ella fue la que les dijo expresamente les dio la instrucción de que descartaran los informes psicosociales y solamente se remitieran a hacer un chequeo si las personas habían cumplido el porcentaje de la pena y habían tenido una buena conducta en términos generales dentro del penal, que son cosas muy básicas, y por supuesto no se hacen cargo del fondo, que es ver si estas personas están corregidas para poder salir en libertad. Entonces el argumento del diputado Díaz yo creo que más bien era tratar de colectivizar el tema, pero no hay ninguna duda que la jueza tiene un rango jerárquico que marca la pauta dentro de esa comisión revisora por ser la autoridad más alta, y a su vez ella es la persona que justamente cae dentro de la figura con la cual la Cámara de Diputados puede acusar constitucionalmente porque tiene una responsabilidad como miembro de un tribunal superior. Entonces, no así, por todos disculpe, lados, diputado Kast, no así el resto de la comisión, entiendo. no, el resto de la comisión no está sujeta a una acusación constitucional por parte de la Cámara, del Congreso, eh, pero aunque así lo fuera, digamos, porque hay otras herramientas con las cuales podemos procesarla a ella, pero todos los testimonios y todas las evidencias indican de que la gran responsabilidad recae en ella fue la que generó las directrices, y además una conducta reiterativa. No olvidemos que esto no es solo algo referido a ese hecho, a esa liberación masiva, sino que al comportamiento permanente de estas juezas de desestimar los informes psicosociales en todas las intervenciones de libertades condicionales que ella genera. El diputado Pablo Kast, obviamente hubo reacciones por parte del Poder Judicial. La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Echevesich, lamentó la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, afirmando que en el caso concreto de la magistrada no se configura la causal establecida en la Carta Fundamental, que es el notable abandono de deberes. Dijo que esperaba que el Senado desestime la admisibilidad de la acusación. ¿Qué pasa con eso, diputado? La incumbencia de poderes, la intromisión de poderes, como se ha hablado también, y esto de que no habría notable abandono de deberes. Bueno, creo que eso, la definición o la consolidación la conformación de esta hipótesis del notable abandono de deberes le corresponde a la Cámara de Diputados, no a la jueza. ¿Ah? Primera cosa, a la ministra Ana Gloria Echevesich, lo único que ella puede defender es que aquí, en su opinión, hay una intromisión de poderes entre el poder legislativo y el poder judicial, y en eso tiene el legítimo derecho a decirlo. Pero a nosotros nos corresponde definir si hubo un notable abandono de deberes, y la Cámara ayer, yo diría que llegó a la conclusión no que un notable abandono de deberes, un total abandono del deber de la ley expresa que dice que tiene que interpretar y constituir la prueba de que esta persona está corregida para salir a la sociedad. Es el corazón de la ley. Y ella no lo respetó a priori, ex antes, no respetó esa premisa número uno, y por lo tanto no se hizo cargo del problema. Por lo tanto el abandono del deber es, en mi opinión, absoluto. Y por lo tanto creo que la ministra, lamentable que el Poder Judicial haya salido a defender corporativamente. Al revés, deberían estar preocupados de cuáles son las cosas que están fallando dentro de su sistema que permite que estas cosas ocurran.
Diputado, ayer también, y para ir cerrando, se dieron a conocer quizás antecedentes que no eran tan conocidos en relación al caso de Ámbar, por ejemplo, que ella de puño y letra había advertido en su edificio que este tipo Bustamante estaba yendo a su casa, que tenía impedido el caso y así, una serie de datos más. Usted que representa a esta zona, que es de Villa Alemana, en la región de Valparaíso, hace unos días vimos un funeral masivo de Ámbar también en esta zona. ¿Cómo están los ánimos por allá? ¿Cómo ven esta acusación constitucional? ¿Se logra entender quizá lo que está ocurriendo en materia de fiscalización por parte de la Cámara de Diputados? Yo creo que la comprensión de la ciudadanía es total respecto a lo que hemos hecho, ¿ah? Porque no es solo algo jurídico, es algo de sentido común. O sea, aparte que están todos los antecedentes jurídicos, que la jueza no cumplió la ley con la premisa número 1 de esta ley para poder otorgar las libertades condicionales, hay algo de sentido común. La gente no entiende que una persona que está condenada, que ha cometido un delito, que es el asesino del tambor, el señor Bustamante, mató anteriormente a una pareja, a una hija, salga en libertad sin ninguna evaluación psicológica de él como persona, de si está apto para insertarse en la sociedad. Entonces, es una cosa bastante básica y fácil de entender para la ciudadanía. Entonces, realmente hay una crítica muy profunda al sistema judicial de cómo ha actuado en este caso. Porque realmente es no tener ninguna empatía con lo que la ciudadanía vive en el día a día, ¿no? Es un fenómeno muy, muy complejo y refleja la distancia que la ciudadanía y la desafectación que siente la ciudadanía con los poderes del Estado, que se siente totalmente vulnerable. Y en esto también creo que hay se refleja, las votaciones de ayer se reflejan mucho que hay ciertos grupos dentro del Congreso que votan en masa y que ponen por delante la ideología y el fanatismo por sobre la evaluación en su mérito de cada fenómeno. Y lo que sucedió con el Frente Amplio ayer, incluso de parlamentarios que son del mismo distrito que Ámbar, y acusando que esto se trata más bien de una cosa política, de una cortina de humo, realmente a mí me parece brutal y muy ajeno a lo que la ciudadanía espera de nosotros en nuestro desempeño como parlamentarios. ¿Qué piensa que va a pasar en el Senado con esto? Yo creo que va a ocurrir lo mismo que en la Cámara de Diputados, que hoy día quizás están basados en los prejuicios de que esto es algo político, pero cuando empiecen a ver los antecedentes, que son muy contundentes, hay relatos de víctimas, relatos de los relatores de la misma Corte, a los cuales les dijeron, los presionaron para que además no dijeran la información. Hubieron mentiras abiertas en la comisión por parte de jueces que decían que no tenían los informes psicosociales, cuando los relatores dijeron que las obligaron a dejar afuera de la revisión de la comisión los informes que existían y que ellas tenían preparadas para relatar y explicar. O sea, se van a dar cuenta de la realidad que está detrás y yo creo que probablemente también va a terminar ocurriendo el desafuero, cosa que espero, por supuesto, que ocurra. Listo, pues diputado Pablo Kast, le agradecemos enormemente por conversar de este tema junto a nosotros. Que esté muy bien, que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias. Por la conversación. Gracias. El diputado Pablo Kast hablando entonces sobre la acusación constitucional presentada contra la jueza Silvana Donoso, que finalmente fue declarada admisible por la Cámara de Diputadas y Diputados.